La primera dispensación, la edad de la inocencia, que comprende de Génesis capítulos 1 al 3, desde la creación del hombre hasta la caída y la expulsión. Significado de dispensación bíblica: significa tiempos, épocas, para diferenciar diversos tratos, promesas y pactos de Dios con su creación. Cuando creó Dios a Adán y Eva, los puso en el jardín de Edén. Dios diariamente caminaba y hablaba con ellos en perfecta comunión. El hombre fue creado en inocencia, colocado en un medio ambiente perfecto, es decir, un huerto plantado por el mismo Dios, llamado Edén, que quiere decir en hebreo una delicia. Lo puso en dicho lugar no para vivir ociosamente, sino para que lo guardase, ejercitando su cuerpo y mente y su alma, en compañerismo con su ayuda idónea, Eva, en obediencia, amor y servicio a su Creador. Se nos dice muy poco acerca de la vida en el jardín del Edén, pero es bien claro que la relación con Dios fue continua y perfecta. Toda la creación, la flora y fauna, estuvo en armonía con su Creador. Enfermedades y muerte no eran conocidas, y al hombre se le dijo: señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con la bendición de Dios, la primera pareja asumió su responsabilidad de llenar la tierra con un orden nuevo. El hombre fue para sojuzgar y señorear toda la creación animal y para labrar y guardar el huerto paradisíaco. Se hizo una completa provisión para el hombre y para los animales. Dios dijo a Adán: he aquí os he puesto toda planta que da semilla, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla os será para comer. Adán no estaba ocioso, porque Dios plantó un jardín y le mandó que lo labrara y lo guardara. Adán fue el primer granjero. Él disfrutó de cada fruta que creció en el jardín, con la excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como recompensa, se les concedió el privilegio de comer libremente de todas las frutas deliciosas, de todos los árboles en el huerto, todos los árboles con una excepción, y así Dios diseñó esta única excepción para que fuese la prueba sencilla de su devoción y obediencia. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El estar sujeto a esta prueba razonable y sencilla significaba que la obediencia perfecta y perpetua aseguraría a Adán y a su simiente la felicidad perfecta y perpetua, es decir, para siempre, el paraíso y la vida inmortal, porque con acceso al árbol en medio del huerto se nos dice en Génesis que el hombre pudiera vivir para siempre. Por otro lado, Dios los amonestó que el castigo de la desobediencia sería la muerte. A través del engaño de parte de Satanás, Eva y Adán desobedecieron al mandamiento divino y comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Al instante, el pecado entró en la humanidad, rompiendo la amistad con Dios. Al estudiar la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que el mal ya existía en el universo. Existía ya una compañía de seres inteligentes y malvados, de los cuales Satanás era el jefe, poseyendo aquel poder misterioso al cual llamamos tentación, tratando de influir en otros para transgredir la voluntad de Dios, tal como ellos habían transgredido cuando estaban en su primer estado. Asumiendo la forma de una serpiente, este ser caído ingenió poder conseguir la ruina del hombre por medio de Eva. Por la astucia del diablo, Eva tomó
la fruta prohibida. Aquí aprendemos que el poder del tentador es limitado. Satanás no puede forzar la transgresión. Eva tomó. Fue su propia elección y acto voluntario, y Adán siguió su ejemplo. Compartió su desobediencia y sus trágicas consecuencias. El humano experimentó la culpa y vino a ser consciente de lo bueno y de lo malo. Toda la creación llegó a estar bajo la maldición del pecado, es decir, por tu causa, le dijo. La tierra produjo espinos y cardos, y Adán y Eva fueron expulsados fuera del jardín del Edén, vestidos por Dios, con túnicas de pieles. Dios tuvo que matar animales para cubrirlos, y guardó el camino del árbol de la vida, poniendo querubines y una espada encendida. Las túnicas de pieles muestran la muerte de animales, significando que la paga del pecado es la muerte, y que sólo una muerte sustituta puede quitar la condenación del juicio por el pecado. Desde entonces, esta naturaleza pecaminosa de Adán ha sido pasada a todo el ser humano. En el día que desobedecieron, tal como Dios les había tan solo amonestado, la muerte física y espiritual llegó a ser herencia de la humanidad. El cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte temporal, y el alma de igual manera perdió su comunión con Dios. En otras palabras, murió espiritualmente. En este cambio operado, Adán dio prueba inmediata, mostrando su conducta, que la comunión y la vida espiritual se habían extinguido de su alma, de tal manera que huyó de la presencia del Señor y se esforzó en esconderse de la presencia de Dios. El Señor inmediatamente dictó sentencia, comenzando por la serpiente, seguido por los castigos ordenados para la mujer y para el hombre. Dios declaró solemnemente en el principio que la paga, es decir, la desobediencia, sería la muerte temporal, espiritual y eterna. No solamente la disolución del cuerpo y la separación del alma de la comunión con Dios, pero en el sentido más alto del término, esta amenaza de castigo de muerte es el castigo del alma en un estado futuro y eterno, por la aplicación positiva de la ira divina, y nada sino una intervención de la misericordia, suficientemente grande para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, que pudiera salvar de este castigo eterno que las Escrituras describen como la muerte segunda. En Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15, nos dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, cuando se va a hacer el juicio del gran trono blanco, va a ser tan duro que la tierra y el cielo huyen de delante. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, ricos y pobres, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, en el mar hay mucha gente que ha muerto y está en el mar, y nunca se les ha encontrado. Dice, y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se nos dice que va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco, para todos los que no han aceptado al Señor Jesucristo y han muerto, por decirlo, en condenación eterna. Pero para estar condenados eternamente deben pasar un juicio. Sin juicio no hay pena. Dios dio a la raza humana una muestra de tal misericordia
en la hora de tinieblas, al vestir a la primera pareja culpable con túnicas de pieles, es decir, con una cobertura de sacrificio, divinamente provista, y entonces, es decir, les envió fuera del huerto, que contenía sus bendiciones y su delicia. Los querubines, con una espada encendida, guardaron el camino hacia el árbol de la vida, porque en la misericordia de Dios la sentencia pronunciada fue acompañada con una promesa notable de un Salvador, que redimiría a la raza humana de la maldición del pecado y de sus consecuencias eternas. Una promesa de uno que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente y reparar las ruinas de la caída trágica del hombre. Leemos en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 19, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, tenemos la herencia del pecado a través de Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, por la obediencia de uno, eso es Jesucristo, a través de Jesucristo y a través de su sangre, todos los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y nos arrepentimos y nacemos de nuevo, entonces somos constituidos justos delante de Dios. Jesucristo vino a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que con nosotros podamos ser vestidos no con pieles de animales, sino con la justicia del Cordero de Dios. De esta manera, la edad de la inocencia empieza con bendición, pero termina con juicio, mostrando la gracia de Dios, proveyendo expiación, es decir, estamos cubiertos por el pecado. Vamos a ver cómo nos lo relata la Biblia, versículo por versículo, la creación del hombre y de la mujer. Si vamos a Génesis capítulo 1, nos dice, versículos 26 y 27, y también vamos a ir viendo, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es porque los hizo sin pecado y los hizo perfectos, un cuerpo perfecto. Dice: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, si nos creó a imagen de Dios, y si los creó a imagen de Dios, Dios no tiene pecado. Entonces no conocían el pecado. En Isaías 45, versículo 12, nos dice: así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor: preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos. Es decir, el Creador dice: yo hice todo esto. En Isaías capítulo 42, versículo 5, nos dice: así Dios, el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Aquí hay otra afirmación de que Dios crea los cielos y lo que hay alrededor, es decir, todo. En Génesis capítulo 2, versículos 21 y 24, nos dice: entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí nos dice que Dios tomó una costilla del hombre y de esa costilla hizo a Eva. Y al decir esto, Dios nos deja claro que cuando un hombre y una mujer se juntan, es decir, es matrimonio, son una sola carne. En Génesis capítulo 3, versículo 20, dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Es decir, ella es la madre de todos los seres vivientes porque fue la primera. Creados sin pecados e inocentes. Ellos fueron creados sin pecados. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, estaban desnudos porque no conocían el pecado. En el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, del versículo 8 al 15, nos dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Estos ríos están en la zona de Mesopotamia, en la nación prácticamente de Irak, puestos a una simple prueba de obediencia. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios avisó que no comieran. La tentación. Esto está en el capítulo 3 de Génesis. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, aquí Satanás, vestido de serpiente, prácticamente les dijo media verdad, porque es verdad. Se le abrieron los ojos y ahí conocieron el bien y el mal. Conocieron prácticamente el mal, porque ellos conocían el bien y a través de la desobediencia conocieron el mal. La caída. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí lo dice claro, que se le fueron abiertos los ojos y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y que habían pecado. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 14, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La muerte física y espiritual. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto era la muerte espiritual. No murieron enseguida, sino que murieron espiritualmente. En Génesis capítulo 3, versículo 19, nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí le dice la muerte física. Esto es muerte física, porque somos polvo y al polvo volvemos. La desobediencia rompe la comunión con Dios. En Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, ahí se dio cuenta de que estaba desnudo y tenía temor de Dios. La pena del pecado. Dice: y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero también, después de darles el castigo, por decirlo, también les dio una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de Jesucristo ya, de Jesús, del Salvador Jesucristo. La expulsión en el paraíso perdido. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, aquí, en el paraíso, en el Edén, Dios los puso ahí para que vivieran eternamente, no para que murieran. Dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida
que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios creó el paraíso del Edén y volverá a crear el paraíso. El paraíso, mejor dicho. En Apocalipsis capítulo 1 y 2 nos dice, al final de la Biblia, dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Aleluya. Así como empezó el mundo, así va a terminar la historia. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.